Buenos días, mi nombre es Stalin Cabrera. En esta exposición presentaré las ideas principales de mi ensayo titulado El régimen político de la Constitución ecuatoriana de 2008, entre la participación y la concentración del poder. La Constitución del 2008 no solamente modifica la organización del Estado ecuatoriano, sino que también propuso una visión más amplia de la democracia. Además de mantener las elecciones y la representación política, reconoció mecanismos de participación directa, control social y protección de derechos. Por esta razón, el ciudadano ya no aparece únicamente como una persona que vota cada cierto tiempo, sino como alguien que también puede participar, vigilar en cada actuación de las autoridades y exigirles que rindan cuentas. Sin embargo, esta propuesta participativa convive con un sistema presidencial en el que el Ejecutivo conserva una posición central. A partir de esta realidad, mi análisis busca responder una pregunta. ¿La Constitución del 2008 consiguió equilibrar la participación ciudadana, la protección de derechos y la capacidad del gobierno para tomar decisiones o permitió que el poder se concentrara en la presidencia? En primer lugar, el régimen político ecuatoriano puede definirse republicano, democrático, representativo, participativo y presidencial. La presidencia de la República y la Asamblea Nacional obtienen su legitimidad mediante elecciones populares y cumplen periodos determinados. Además, la Constitución reconoce 5 funciones del Estado: ejecutiva, legislativa, judicial, electoral y de transparencia y control social. Esta estructura pretende distribuir las responsabilidades públicas y evitar que todas las autoridades queden concentradas en una sola institución. No obstante, la forma de gobierno continúa siendo presidencial. De acuerdo con Giovanni Sartori, el presidencialismo se caracteriza por la elección popular del presidente, la existencia de un mandato fijo y la dirección del Ejecutivo por partes del propio presidente. Estos elementos están presentes en Ecuador. El presidente posee legitimidad electoral propia y amplias atribuciones para dirigir la administración pública y orientar las políticas del Estado. El problema surge cuando esa capacidad de acción no se encuentra controles suficientemente independientes. Si el presidente no cuenta con respaldo legislativo, pueden producirse enfrentamientos y bloqueos entre el Ejecutivo y la Asamblea. Pero si controla una mayoría legislativa disciplinada, existe otro riesgo: que la Asamblea pierda su capacidad de fiscalización y termine actuando como una prolongación del gobierno. La democracia establecida en la Constitución tampoco se limita a las elecciones. Como explica Roberto Dahl, en los estados modernos la representación es necesaria por el tamaño y la complejidad de las sociedades. Sin embargo, representar a la ciudadanía no significa excluirla de las decisiones entre una elección y otra. Por ello, la Constitución reconoce consultas populares, iniciativas ciudadanas, revocatorias del mandato y mecanismos de control social. A pesar de estos reconocimientos, existe una diferencia entre la participación escrita y la participación efectiva. No basta que los mecanismos aparezcan en el texto constitucional si son difíciles de utilizar, si no influyen verdaderamente en las decisiones o en las instituciones encargadas de aplicarlas, lo cual pierden independencia. En este punto, Adam Sikorsky señala que las elecciones son indispensables porque permiten escoger y reemplazar gobernantes, pero también reconoce que no garantizan una igualdad completa entre los ciudadanos. Por su parte, Pierre Rosenfeld propone pasar de una democracia de autorización a una democracia de ejercicio. Esto significa que ganar una elección autoriza temporalmente a gobernar, pero no permite que una autoridad se considere representante absoluta de todo el pueblo. Quien gobierna debe justificar sus decisiones, rendir cuentas y escuchar las distintas posiciones existentes en la sociedad. Otro aspecto importante es la relación entre democracia y constitucionalismo. Roberto Gargarella explica que la voluntad de la mayoría debe convivir con límites destinados a proteger los derechos de todas las personas. En consecuencia, una decisión no es legítima únicamente porque tenga respaldo mayoritario. También debe respaldar la igualdad, la dignidad y los derechos de las minorías. Como aporte personal, considero que la principal enseñanza de este análisis es que una constitución democrática no debe evaluarse solamente por la cantidad de derechos.
instituciones o mecanismos de participación que reconoce. Debe analizar por la manera en que funcionan en la práctica. La participación pierde valor cuando se utiliza únicamente para respaldar decisiones tomadas previamente y los órganos de control dejan de cumplir su función cuando dependen del mismo poder que deben vigilar. En conclusión, la Constitución de 2008 contiene una propuesta democrática y garantista importante, pero su efectividad depende de la independencia institucional, la fiscalización y la participación real de la ciudadanía. El desafío no consiste en debilitar el gobierno, sino en lograr que su capacidad de actuación esté acompañada de límites. Solo así el presidencialismo, los derechos y la participación pueden convivir dentro de un régimen verdaderamente democrático. Muchas gracias.